Dios los bendiga, hermanos. Feliz sábado. Amén. Es un deleite poder estar en este lugar una vez más. Y agradezco primeramente a nuestro Dios que me da la oportunidad de exponer su palabra en su santo templo. Amén. Quiero darles una cordial bienvenida a los que están presentes. Extrañamos también a la familia Benavides que están enfermos, pero les mandamos un saludo para cuando ellos vean este material y decirles que se les extraña mucho. Y también un saludo muy especial a todos nuestros seguidores en en YouTube, que nos ven a través de sus dispositivos. Bienvenidos a su programa Conectándote con Cristo. Agradezco, como siempre, también a nuestros familiares, hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan en Canadá, como la familia Turcios. En la Unión Americana nos están escuchando desde el este hasta el oeste, en varios estados. Nuestros hermanos de Guatemala, para nuestros hermanos y amigos familiares en El Salvador, para la familia de nuestro hermano Henry en Honduras. Nos está escuchando mi hermano Tomás en Inglaterra. Hasta allá está llegando nuestro mensaje. Y se sigue expandiendo, gracias a Dios, por las redes sociales nuestro mensaje. Ahora también quiero mandar un saludo muy especial para Mari Celis de Colombia y su hija Karen Vanegas, que nos ve en Madrid, España. Hasta allá está llegando nuestro mensaje. Un saludo para ellas también. Mi nombre es Marco García y el tema de hoy se titula La Biblia, el único libro donde el autor siempre está presente. ¿Cuántos lo creen así? Saben, hermanos, bueno, primeramente los voy a invitar a inclinar su rostro para hacer una oración y pedir que el Espíritu Santo de Dios nos guíe en este tema para poder entenderlo y confiar en su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar aquí en este lugar y también a otras personas de escuchar tu mensaje por medio de las redes sociales. Te damos gracias por tu palabra y te pido humildemente que me guíes con tu Santo Espíritu para que este mensaje pueda servirle a las personas que nos ven y también pueda afirmar nuestra fe y creer que tu palabra es verdadera. Ayúdanos a entenderla y todo esto te lo pedimos humildemente en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hay mucha gente, hermanos, en el mundo que cree que la Biblia no es la palabra de Dios. Más bien no cree que la Biblia es la palabra de Dios. Algunos lo toman como un libro más que habla de religión, de creencias espirituales. Pero saben, la Biblia es el mayor éxito literario de todos los tiempos. No tiene precedentes este libro. Se ha escrito en casi todos los idiomas del mundo. Se ha presentado en muchos programas, películas, series. La podemos encontrar en audio. Se ha escrito en el sistema Braille para los invidentes. La podemos encontrar en varios formatos digitales. Es un libro increíble. Y todo esto ha sucedido porque Dios ha permitido que su palabra se siga expandiendo por toda la tierra. Es una gran obra de literatura. Y a pesar de eso, la gente se pregunta, ¿la Biblia es confiable? Y la respuesta es sí. Claro que lo es. Está respaldada, investigué, por más de 14,000 manuscritos en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento está respaldada por más de 24,000 manuscritos que confirman su veracidad más que ninguna obra en todo el mundo. ¿Y quién no dice eso? El mismo Jehová, el mismo Dios afirma que su palabra es verdadera y que todo lo que está escrito aquí, cada letra que se ha escrito es verdadera y todas las profecías que hablan en este libro se van a cumplir y algunas ya se cumplieron. Los voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Josué,
en el capítulo 23, el versículo 14. Josué 23, 14. Y para todos nuestros amigos y hermanos que nos ven por este canal, todas las citas bíblicas que se van a mencionar, usted las puede buscar en su Biblia para confirmar que el mensaje que se habla en esta plataforma es verdadero y es inspirado por la palabra de nuestro Dios. Josué 23:14 dice: y he aquí que yo estoy para entrar hoy en el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho a vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Amén. Nuestra hermana Sonia Benavides, en el tema pasado, habló de muchas historias bíblicas. Abarcó desde Génesis, en la creación, habló del diluvio, habló de varias historias que se encuentran en el Antiguo Testamento. Después habló también de Jesús y terminó en el libro de Apocalipsis o Revelación, que también así se le conoce. Desde el primer libro hasta el último, todas esas historias maravillosas son verdaderas, porque son la palabra de Dios. Lo primero que debemos de entender es que Dios es un Dios que se comunica. No es un Dios que guarda silencio. No es un Dios que creó al ser humano y nos abandonó en este mundo para sufrir o dejarnos abandonados a nuestra suerte. Dios nos dejó un manual, el manual de la vida para ser feliz. Son las Sagradas Escrituras, la Biblia. Leyendo la Biblia, mucha gente puede cambiar. Leyendo la Biblia puede ser un buen hijo, un mejor esposo, un mejor padre, un buen ciudadano. Aquí le llaman un ciudadano honorable, un hombre próspero. La Biblia es el mapa de la felicidad que puedes tener en tu mano. Pero ¿cómo hacer para entender la Biblia? ¿Cómo aceptar que este libro es verdaderamente la inspiración de Dios? Bueno, ese Dios maravilloso que no guarda silencio es un Dios que creó y que nos creó con un propósito en la vida. Tiene un plan especial para cada uno de nosotros. Quiere que sepamos de dónde venimos y a dónde vamos cuando todo esto termine. Y toda esa información está en este libro, si lo podemos leer y escudriñar. En el principio, perdón, en el jardín del Edén, se comunicaba con Adán y Eva cara a cara, como cuando nosotros hablamos con nuestros padres, con nuestros hijos, como estamos hablando ahorita mismo en este lugar. Y ellos, Adán y Eva, se comunicaban con él, platicaban y paseaban en ese lugar maravilloso que existía. Mantenían una relación personal, corporal con Dios. Sin embargo, después de la caída de ellos, conocemos la historia cuando el enemigo de Dios engañó a Eva y comieron del fruto del árbol de la vida. Después de que entró el pecado a la tierra, en ese momento, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Y cuando escucharon la voz de Jehová que venía, se escondieron. Entonces ahí ya no hubo más comunicación cara a cara. Ellos tenían pena y se escondieron de Jehová. Sin embargo, el tiempo fue pasando. Muchos años después, cuando Israel estaba esclavizado en Egipto y Moisés los liberó con la ayuda de Jehová, ellos estando allí enfrente del monte donde Dios les hablaba, vean lo que sucedió. Se los voy a leer en Éxodo 28, 18 y 19. Éxodo 20, 18 y 19. La gente estaba aterrada de escuchar la voz de Jehová y dice:
Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ellos tenían miedo. Primero tenían vergüenza nuestros primeros padres, y ahora el pueblo que había sido liberado de la esclavitud tenía miedo de escuchar la voz de Jehová. Y yo me pregunto, ¿qué sería del hombre sin las orientaciones divinas? ¿Qué sería de la vida de los niños si no tuvieran a sus padres que los cuidaran, que estuvieran ahí para protegerlos, para mostrarles el camino, para orientarlos? Dios quería acercarse a sus hijos, pero ellos huían de él. Él quería hablarles, pero sus hijos no querían escuchar su voz. Fue por eso que Dios, para no guardar silencio, para poder continuar orientando a los seres humanos, aconsejándolos, mostrándoles el camino para alcanzar la felicidad, para la prosperidad, para el éxito, para que no estuvieran derrotados, para que no fueran humillados, y para que el fracaso llegara a sus vidas. Fue entonces que Dios tuvo que escoger a algunos hombres. Por eso es que a lo largo de la historia ha habido muchos hombres fieles a Dios, que han tenido una especial comunión con Dios, y Dios los tomó a esos hombres para transmitirles su mensaje. A veces se les presentaba en una forma ¿cómo le dirían? A veces lo hizo a través de sueños, en otras veces a través de visiones. A veces se les presentó personalmente, como a Pablo, que le habló cuando estaba persiguiendo a los cristianos y le dejó escuchar su voz. Esos hombres tomaron el mensaje, escribieron ese mensaje y luego lo dejaron para nosotros como un legado. La colección de esos mensajes, de esos libros todos juntos, es lo que llamamos ahora las Sagradas Escrituras o la Biblia. En 2 de Pedro, voy a leerlo. Perdón. Dice así, 2 de Pedro 1, 20 y 21. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto quiere decir que esos hombres no decidieron por sí mismos escribir la Biblia. Fue Dios que decidió escogerlos y entregarles su mensaje. La palabra de Dios no fue traída por voluntad humana. Fue Dios quien inspiró a esos santos hombres para escribir. Pero bueno, alguien puede pensar, ¿qué pruebas hay de eso que estoy diciendo? O de lo que está escrito aquí. ¿Qué argumento tenemos para demostrar que la Biblia es verdadera, que es la palabra de Dios? Hay varios argumentos y los vamos a presentar en este momento. El primer argumento es el testimonio de los propios escritores. ¿Qué quiere decir esto? Los propios escritores bíblicos dicen que ellos no escribieron sus propias palabras. No escribieron lo que ellos quisieron, sino que recibieron el mensaje de Dios. Por ejemplo, David escribió algunos salmos y dice en 2 de Samuel: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua.
en el libro de Ezequiel, también el profeta dice, Ezequiel 2:2, y luego de que me habló, entró el Espíritu en mí, y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. O sea que Dios se comunicaba con ellos también. Así como David y Ezequiel, los otros escritores bíblicos también antes de escribir decían, por ejemplo, palabra de Jehová que vino a mí, o palabra del Señor, palabra de Dios. Quiere decir que la primera prueba que tenemos es el testimonio de los propios escritores bíblicos. Y tal vez alguien puede pensar, cualquiera puede decir eso, que Dios me habló, que yo recibí la palabra, ¿y vamos a creer en eso? Bueno, es un argumento bueno, pero es muy frágil. Vamos a presentar uno más. Segundo argumento. Perdón. El testimonio de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Jesús estuvo en la tierra, cuando vino a este mundo y nació de la Virgen María, creció y comenzó a predicar su evangelio. Los libros del Antiguo Testamento ya estaban escritos. Y muchas veces en sus enseñanzas Jesús mencionó citas bíblicas que ya estaban escritas en aquel tiempo. Así que si esas palabras que estaban escritas en el Antiguo Testamento no hubieran sido inspiradas por Dios, Jesús no las habría mencionado en sus enseñanzas. Pero como eran verdad, Él pudo hablar de ellas. Por lo tanto, el hecho de que Jesús citó muchos versículos de la Biblia, eso nos da la seguridad de que Jesús no nos engañó. Jesús utilizó esas mismas escrituras para demostrar que la palabra era de Dios. Un argumento más. La unidad de la Biblia. ¿Qué significa esto? La Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años aproximadamente. Entonces, Moisés que escribió el primer libro, por ejemplo Génesis, hasta Juan que escribió el último libro en Apocalipsis o Revelación, perdón, pasaron miles de años. Esto quiere decir que Moisés no conoció a Juan y Juan no conoció a Moisés. Y entre esos dos escritores hay muchos más. Está David, Salomón, Daniel, Isaías, Mateo, Pablo, etc. Son 40 escritores bíblicos, que entre ellos tenían diferentes culturas, diferentes formaciones, diferente ambiente donde crecieron. Los escritores fueron desde pescadores hasta reyes los que escribieron la Biblia. Y la mayoría de esos escritores no se conocieron entre sí. Sin embargo, si tú lees la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, te vas a dar cuenta que hay una unidad, que es una historia continua, que nunca se contradice. Es como si Moisés escribiera sus libros y al terminar de escribir le dijera al siguiente escritor, continúa la historia. Y así cada uno de ellos hasta llegar a Juan, cuando se escribió Apocalipsis o Revelación, y se terminó de escribir la última palabra. Y se dijo y se escribió que nadie podía aumentar o quitar ni una sola palabra de lo que estaba escrito. Por ejemplo, Génesis comienza narrando la historia de la creación, después viene la entrada del pecado, y la caída del ser humano y la desgracia del planeta entero. Y en el último libro de la Biblia se habla y termina narrando la salida del pecado, la restauración del hombre y nuevamente un mundo perfecto lleno de amor, que es el que Dios prometió para nosotros. Y entre Génesis y Apocalipsis está toda la historia de dolor, de muerte que el pecado trajo al ser humano. La Biblia no son libros separados donde cada autor escribió algo diferente. Hay una línea continua de un libro a otro,
como si fuera un solo hilo cosiendo cada página desde el principio hasta el fin. ¿Y por qué sucedió esto? Porque todo esto fue guiado por Dios. Porque todos los escritores fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y esto le llamamos la unidad de la Biblia. Y esta unidad de las Santas Escrituras es un argumento muy poderoso para aceptar que el libro de Dios no es un libro común, es su palabra verdadera. Amén. Cuarto argumento: las profecías cumplidas. Hay muchas profecías en este libro que ya se han cumplido, que en su momento fueron profecías, pero ahora ya son historia. Entonces, voy a mencionar algunas profecías, solamente dos por falta de tiempo. Pero, por ejemplo, en el libro de Daniel, en el capítulo 2, un rey llamado Nabucodonosor tuvo un sueño. Y nadie podía interpretar ese sueño. Y Dios utilizó a Daniel para que interpretara ese sueño. Y en esa interpretación estaba la profecía de la caída de todos los imperios que iban a seguir después de ¿cómo se llama? De Babilonia. Entonces, Babilonia cayó, como estaba profetizado, y luego le siguió el imperio medo-persa, y luego siguió Grecia, que estaba liderada por un gran guerrero llamado Alejandro Magno, y también cayó, después de ser tan poderoso ese guerrero. Y después subió Roma con un poder de masacrar tremendo para los cristianos, y finalmente Roma también se desintegró. Esa profecía, detalle por detalle, está escrita en el libro de Daniel, muchos cientos de años antes de que todo esto sucediera. Y como lo vuelvo a repetir, en ese momento, cuando Daniel interpretó ese sueño y la profecía se dijo, nadie podía creer que eso iba a suceder. Incluso el rey Nabucodonosor lo dudó. Otra profecía cumplida y que no tiene ninguna duda está en el libro de Isaías, donde habla acerca de la venida de Jesús, su nacimiento, su vida, su muerte, cómo fue tratado, cómo sufrió por nosotros, y todo se cumplió al pie de la letra. Pero para mí, el argumento más poderoso a favor de la Biblia no es solamente el testimonio de los escritores, no solamente es el testimonio de Jesús, ni la unidad de la Biblia, ni las profecías cumplidas. Son argumentos extraordinarios, todo esto de lo que estamos hablando, pero el más grande argumento para mí, y lo digo por experiencia propia, es el poder transformador que tiene la palabra de Dios en la gente que la lee. Es imposible que tú leas las Santas Escrituras y que tu vida siga siendo la misma vida. Es imposible. Yo he escuchado testimonios de gente que está perdida en las drogas, prostitutas, delincuentes, asesinos, gente pervertida, duros de corazón, alcohólicos, estafadores, etc. Pero cuando un día leyeron esas personas la palabra de Dios, dentro de su corazón sucedió un milagro. Y yo estoy seguro que las personas que me conocen, que conocieron ese Marco de antes, pueden ver un pequeño cambio después de leer este libro, cómo Dios transforma vidas. Y es por eso que en este libro podemos encontrar una vida diferente. En la Biblia encontramos los principios eternos, la verdad que siempre buscamos,
la fidelidad que necesitamos, la honestidad para poder vivir mejor. El hombre sin Dios siempre trató de caminar por sí solo, pero siempre se lastimó, siempre se golpeó. Así fue siglos atrás, así fue en la época de Jesús, y así sigue siendo en el día de ahora. Tal vez alguien que nos ve ahora, en este momento, ha tratado de ser feliz a su manera, pero te has lastimado, te has golpeado, te miras al espejo y te das cuenta que has envejecido, y te preguntas, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué me falta? Y tratas de encontrar tu propio camino hasta que un día te cansas y caes rendido en un rincón y sientes que no tienes fuerzas para seguir adelante. Pero no necesitamos vivir así, porque Dios nos dejó un mapa. Es un manual maravilloso, y con ese mapa en la mano tú puedes caminar sin miedo. ¿Por qué Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida? En Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si quieres ser feliz y algún día estar con tu Creador, sigue a Jesús. Jesús es el camino, y el camino lo encontramos en las Santas Escrituras. Amén. Dios no quiere vernos fracasados. Dios no nos quiere ver tristes, angustiados. Él quiere comunicarse con nosotros a través de su palabra, y su palabra es verdadera. Tenemos que creer en eso. Pablo escribió en 2 Timoteo 3:16, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Aquí debemos de entender algo muy importante. Los hombres que Dios escogió para darles el mensaje no fueron marionetas, no fueron títeres que Dios podía manejar a su antojo. Dios les dio el mensaje, pero estos escritores usaron su propia cultura, sus propias palabras, su estilo de escribir, sus propios conceptos. Pero el mensaje era inspirado y supervisado siempre por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encargó de que esos escritores humanos no cometieran errores y que transmitieran un mensaje equivocado. Así también, cuando el mensaje llega a nosotros, cuando leemos la Biblia, el Espíritu Santo se encarga de iluminar nuestro entendimiento para comprender el mensaje e interpretarlo de la manera correcta. Amén. Es por eso que nunca se debe de leer la Biblia sin antes hacer una oración, pidiendo al Espíritu Santo la guía y sabiduría para poder entender lo que vamos a leer. Fue por eso que el rey Salomón escribió en Proverbios, lo voy a leer. Proverbios 23:5 dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos hallar conocimiento? Leyendo su palabra. Aquí Dios está prometiendo que si tú estudias la Biblia, que si te esfuerzas en entender el propósito que Dios tiene para tu vida, Dios te va a responder. Él te va a mostrar el camino a través de su palabra. Hoy en día, millones de personas no salen a trabajar si antes no leen su horóscopo. O les gusta ir con charlatanes a
a que les lean las cartas, que les lean la mano. Vi la otra vez un reportaje de que leen las semillas de la sandía. O sea, les da una mordida a la sandía y escupen los huesitos en un plato y ya según el charlatán lee el futuro o lo que va a suceder en tu vida. Eso es mentira. ¿Por qué en lugar de acudir a los astros, por qué no acudimos al creador de los astros, que es nuestro Padre Celestial? ¿Verdad? ¿Cuál es el resultado de leer la Biblia? Salmos 1:19-9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y ahí mismo responde: con guardar tu palabra. Esto quiere decir que uno de los frutos que aparecen en la vida de aquella persona que lee la palabra de Dios es que su vida comienza a ser limpiada, comienza a ser corregida. Hay otro salmo, Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esto quiere decir que uno de los beneficios también del estudio de la palabra de Dios es que tú comienzas a entender cuál es el camino correcto. Dejas de apoyarte en tu propio entendimiento, te apoyas en lo que está escrito porque Jehová quiere lo mejor para ti. Dios quiere que tengas una vida correcta y ese es el resultado de leer la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar las escrituras, como dijo Jesús, porque es la única manera de conocer a Dios. La Biblia contiene mucha historia, pero no es un libro de historia. La Biblia contiene mucha geografía, pero no es un libro de geografía. La Biblia contiene muchos datos científicos, pero no es un libro de ciencia. La Biblia es la palabra de Dios, es una carta de amor, escrita con sangre, con la sangre del Cordero. Y en esa carta Dios te dice: yo te amo y no quiero que te pierdas. Dios te hará llegar esta carta de amor de alguna manera. Los que estamos aquí la conocemos, pero los que nos escuchan, de alguna manera va a llegar la palabra de Dios a tus manos, ya sea por medio de un libro, en un formato digital, tal vez en audio, y si eres invidente tal vez va a llegar en el sistema braille, pero vas a conocer lo que Dios quiere para ti, lo que está escrito. Y cuando la leas, hay algo muy importante que va a pasar. Cuando la leas, no te preocupes por lo que no entendiste. Preocúpate por lo que sí entiendes y no lo estás aplicando a tu vida. Eso es muy importante. Termino con este mensaje, con este último versículo que dice en Mateo 24:35. El libro de Mateo, capítulo 24, versículo 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto quiere decir que la palabra de Dios es eterna, que nunca va a desaparecer. En la antigüedad intentaron destruir todas las Biblias, toda la palabra de Dios, pero Dios de alguna forma siempre permitió que su palabra siguiera existiendo y va a seguir existiendo hasta la eternidad. Tenemos que deleitarnos en estudiar esta palabra, la palabra de Dios. Y así podremos tener una relación más cercana con nuestro Creador. Para que algún día estemos cara a cara con Él, como algún día estuvieron Adán y Eva. Algún día, ese es nuestro objetivo al seguir a nuestro Dios. Estar algún día cara a cara con Él. Y estar en ese mundo maravilloso que Él prometió. Porque ese mundo va a ser para los que lo aman y hacen su voluntad. Que Dios los bendiga, hermanos. Yo espero que este tema traiga un poco de convicción a esas personas que están dudando si la Biblia es un libro común o si es verdaderamente la palabra de Dios. La respuesta es sí. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.
estoy pensando en ti. Ya no soy el mismo de ayer, pero sé, me reconocerás. Padre Dios, hoy me acordé de ti. Buen Señor, decido regresar, porque sé que tú estarás allí. Pero hoy lo que antes no entendí, no estaré más lejos del hogar. Padre Dios, estoy volviendo a ti. Siento que tú me recibirás. Creo que aún me perdonarás. Padre Dios, mi senda va hacia ti. Buen Señor, decido regresar, porque sé que tú estarás allí. Pero hoy lo que antes no entendí, no estaré más lejos del hogar. Padre Dios, mis bienes los perdí. Mírame como un siervo más. Lleno estoy de indignidad y mal. Padre Dios, estás viniendo a mí. Buen Señor, decido regresar, porque sé que tú estarás allí. Pero hoy lo que antes no entendí, no estaré más lejos del hogar. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque siempre has procurado que tu palabra llegue a nuestras manos, a nuestra mente, a nuestro corazón. Te damos gracias porque utilizaste a aquellos profetas para que pudieran escribir y el mensaje llegara hoy a nuestros días. Gracias porque permites que de muchas maneras, en muchas formas, podamos leer tu palabra para conocerte, para guardar tu ley y tus mandamientos y para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, porque siempre has permitido que conozcamos de ti a través de tu santo libro. Te pedimos, Señor, que puedas guiarnos para cuando volvamos a escuchar tu voz, cuando abramos tu libro, que puedas guiarnos con tu Santo Espíritu para poder entender lo que tú quieres decirnos y así seguirte para siempre. Todo eso te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén.